Tu grabación. Estamos ya en la clase 22 de este semestre, chicos, en donde estamos revisando algunos fundamentos, bases técnicas, para que ustedes puedan profundizar y recordar todos esos temas que vieron en años anteriores. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta unidad que he llamado fundamentos químicos? Que ustedes profundicen todas esas bases para tener una mayor profundización y cuantificación de los fenómenos químicos que tenemos a nuestro alrededor. Dentro de los temas que hemos estado viendo desde la clase anterior está la estequiometría, la ley de conservación de la materia y algunos términos asociados a la estequiometría. Cuando hablamos de estequiometría, yo les decía que cuando uno va a hacer un pastel, uno tiene que saber qué cantidades tú necesitas de cada ingrediente. ¿Okay? Lo mismo ocurre en el mundo químico. Se necesita saber qué cantidades de cada compuesto químico están involucrados en mi proceso para yo poder obtener el producto que yo quiero. Todos esos cálculos de lo que yo necesito, qué cantidades de sustancia me lo permite hacer la estequiometría. ¿Ok? Y cuando yo haga esos cálculos me van a ayudar a mí a comprobar que la ley de conservación de la materia se cumple. Esta ley, introducida por un científico llamado de apellido Lavoisier, él decía que la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y decía que la masa de los reactivos era igual a la masa de los productos. ¿Ok? Eso lo veíamos en la clase anterior. Pero para yo llegar a conocer esa masa, probablemente necesite calcular otras cosas antes, ¿ok? La masa en gramos o en kilogramos, yo la puedo tener, obviamente en el mundo real yo la puedo pesar en una balanza, pero hay cosas que yo no puedo pesar. Por ejemplo, los gases yo no los puedo atrapar en un recipiente y pesarlo. Entonces hay formas de yo calcular las masas de forma indirecta. A través de otras cosas yo puedo llegar a conocer la masa, como por ejemplo a través de los moles, a través de la masa molar, que son términos asociados a la estequiometría que me van a permitir a mí calcular los gramos y ver si se cumple o si no se cumple la ley de conservación de la materia. Bien, cualquier duda, consulta, vayan escribiéndome al chat, chicos, y con mucho gusto yo se las aclaro. Entonces, para poder comprobar si se cumple o no esta ley, necesito cualquiera de estos tres, o no necesito los tres muchas veces para yo poder llegar a conocer esta masa en gramos. ¿Okay? Recuérdense que los moles, hablábamos de que el mol es la unidad que estableció el Sistema Internacional de Unidades para referirse a la cantidad de sustancia de una materia. Así como hay unidad para medir el tiempo, por ejemplo, en minutos, en segundos, hay una unidad para medir la longitud en metros, en yardas, en millas. También hay una unidad para medir la cantidad de sustancias químicas y esa se utiliza, es el mol, ¿ok? Y a partir del mol yo lo puedo relacionar y conocer otras cosas, como por ejemplo, yo los moles, haciendo un recordatorio de la clase anterior, los moles yo los puedo asociar con el número de Avogadro para llegar a conocer átomos, iones o moléculas. El mol lo puedo asociar con el volumen molar para conocer los litros de algún gas a condiciones normales de presión y de temperatura. Y a partir de los moles yo puedo conocer también la masa molar, ¿ok? Que es la cantidad de gramos que hay en un mol de cualquier compuesto o elemento químico. Bien, así que de eso, haciendo un recordatorio de lo que vimos en las clases anteriores. ¿Ok? ¿Qué nos vamos a enfocar hoy? A ver cómo se calcula esta masa molar. A ver, no, a recordar, porque eso lo hicimos en primero medio. Vamos a recordar cómo calcular esa masa molar. Pero antes de eso, yo quiero mostrarles un video. En este video, yo quiero, se les hace como un recordatorio. Bien, un recordatorio de la química. ¿Por qué estamos estudiando química? ¿Por qué, o sea, o en dónde puedo encontrar la química? Así que me gustó este video, es bastante didáctico, así que quiero enseñárselo. Nos recuerda y nos habla de la química.
Voy a verificar. Sí, tienen razón. No se escuchaba, discúlpenme. Ahí va. Hablemos de química. Hace miles de años los humanos aprendisteis que el fuego, además de quemar, puede transformar las cosas. Aprendisteis a cocinar los alimentos para cambiar su textura y sabor, a cocer barro para hacer recipientes más resistentes y a fundir y mezclar metales para conseguir materiales más fuertes. ¡Rayos! Sin saberlo, tus antepasados ya estaban usando química para transformar la materia. Porque la química es la ciencia de la materia y estudia su composición, estructura y transformaciones. La materia está en todo lo que te rodea. Está en el aire que respiras, el agua que bebes o en tu piel o tus huesos. Y si miras a tu alrededor la encontrarás en cualquiera de sus tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si quemas un papel, no destruyes su materia, lo estás transformando en otras cosas, que en este caso son gases y sólidos. Pero, ¿de qué está hecha la materia? ¿Qué compone el agua o la piel de tu cuerpo? Si pudieras mirar por un supermicroscopio, descubrirías el átomo, la partícula más elemental e indivisible que compone todo lo que te rodea. Cuando se enlazan dos o más átomos forman moléculas. Como yo, que soy una molécula de benceno formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Las moléculas se agrupan y organizan con otras moléculas para formar la materia de todas las cosas. Este es mi amigo Glub, una molécula de agua. Está compuesto por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Millones de moléculas como Glub forman el agua que bebes cada día. ¡Carámbanos! Eso de la materia mola. ¿Átomos? ¿Moléculas? ¿Materia? Eso es la química. Estudiarla y conocerla es entender cómo funciona tu cuerpo y el de otros seres vivos. Es conocer la Tierra y sus posibilidades en la agricultura, energía y otros recursos. Es ser capaces de crear nuevos materiales que ayudan al desarrollo y hacen la vida más fácil. La química está en todas partes. Conocerla y entenderla nos permitirá seguir evolucionando al tiempo que cuidamos nuestro planeta. Bien. Fíjense, ¿por qué quiero reforzarles un poquito esto de la química? Porque nosotros a veces decimos, ¿será que escogí bien? ¿Será que no escogí bien? Y así ustedes hayan escogido o no hayan escogido bien esta asignatura, igual es súper importante. ¿Por qué? Porque ningún aprendizaje en la vida está de más. Así ustedes hayan tomado alguna asignatura, cualquiera que sea, por equivocación, no está de más aprender acerca de eso. Porque, por ejemplo, si usted no va a estudiar algo relacionado con química, probablemente vas a estudiar algo relacionado con la salud. Por ejemplo, si quieres ser médico, enfermera, TENS, necesitas saber química orgánica, necesitas saber diferenciar cuando me hablan de gramos, cuando me hablan de mililitros, de litros, de miligramos por mililitros, ¿qué son ese tipo de cosas? Si te gustan los animales y quieres estudiar veterinaria, necesitas saber de química. Si quieres irte por no sé, los que se fueron por el TP y escogieron logística y les toca trabajar en una industria de la química, necesitan conocer ciertos términos básicos. Entonces, así a ustedes les vaya a servir o no les vayan a servir este tipo de información, es muy bueno entenderlo. Igual necesitamos pasar la materia, así que de una forma u otra ya estamos embarcados en esto, pero yo quiero recordarles que la química de verdad que es un área muy, muy linda. Y sonará cliché, pero la química la vemos en todos lados, la química está en todas partes y la industria química forma parte fundamental de la economía mundial, ¿ok? Todos los días nosotros consumimos algo químico, algún producto, algún alimento y todo está preservado con cosas químicas. Cada cosa que nosotros vemos a nuestro alrededor, hay muchos procesos químicos andando a nuestro alrededor, el simple hecho de respirar, como yo se los he dicho antes. ¿Okay? El simple hecho de pensar. Tienen que haber ciertas sustancias químicas en mi cerebro, en mi cuerpo, para poder coordinar mis movimientos, lo que yo estoy haciendo. Entonces, la química, aunque a ustedes no les guste, aunque ustedes no lo crean, está en cada cosa a nuestro alrededor. ¿Okay?
Así que los motivo a seguir ahondando en este tema. Vayan a estudiar lo que vayan a estudiar, ¿ok? Así que bueno, hoy vamos a, regresando acá al tema, hoy vamos a hablar de masa molar, ¿ok? La semana pasada vimos el concepto, que era la cantidad de gramos que había en un mol de cualquier sustancia química. De ahí viene la palabra masa molar. Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuántos gramos hay en un mol de cualquier elemento químico o de cualquier molécula? Primero necesitamos tener nuestra tabla periódica. Yo tengo por acá mi tablita periódica. Bien, mi tabla periódica que la agarré de uno de los libros de química, ustedes también en sus libros tienen al final una tabla periódica, igual la pueden conseguir en cualquier librería, en las ferias, en cualquier parte consiguen una tabla periódica. Nosotros estuvimos estudiando la tabla periódica, cómo estaba compuesta, dónde estaban ubicados algunos metales, qué propiedades tenían, pero nosotros podemos ver que cada cuadrito tiene cierta información. Donde nosotros nos paremos, vamos a encontrar cierta información de cada elemento químico. ¿Qué tipo de información? Aquí por lo menos hay un zoom de la casillita del fierro. Está el número atómico que ya nosotros vimos que era la cantidad de protones que tenía el elemento químico en su núcleo, ¿ok? Y con ese número atómico también puedo saber los electrones para yo poder sacar luego la configuración electrónica, ver cuántos electrones tengo, para ver la configuración electrónica. La configuración electrónica, para que sepan, no entra en la PTU de la admisión 2022, ¿ok? Probablemente tampoco la del año cuando a ustedes les corresponda. Pero bueno, aparte de eso, está el símbolo químico. Recuérdense que si tiene una sola letra es mayúscula y si tiene dos letras, la primera va mayúscula y la segunda va minúscula. No van a encontrar el elemento químico, la F con la E separadas. La F sí, porque es el flúor, pero no hay ningún elemento químico que comience con E sola. Entonces la F con la E juntas hacen un solo símbolo químico. También tiene cada casilla el nombre de ese elemento químico y debajo está la masa atómica, es decir, cuántos gramos pesa, ¿okay?, este elemento químico. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, no es igual tener un átomo de hidrógeno que está en el ambiente, que es súper liviano, que tener, por ejemplo, un átomo de plomo. Fíjense, la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo mol, ¿ok? En cambio, la masa atómica del plomo son 207 gramos mol, ¿ok? De 1 gramo a 200 gramos, de verdad que hay bastante diferencia. Por eso si usted agarra algo hecho de plomo, va a pesar. ¿Por qué? Porque tiene más masa. Porque un átomo de plomo pesa 207 gramos por mol, por cada mol, ¿ok? Entonces, dentro de la tabla periódica nosotros encontramos las masas atómicas, las masas molares de cada átomo que está ahí. Pero yo en mi tabla periódica no voy a encontrar, por ejemplo, la masa molar del agua, no voy a encontrar la masa molar del ácido sulfúrico, ni del sulfato de hierro, no voy a encontrar la masa molar de moléculas, solo de los elementos de forma individual, ¿ok? Pero a partir de ese dato yo puedo llegar a conocer, si yo quiero saber cuánto pesa una molécula de agua, yo puedo llegar a calcularlo, teniendo como dato principal esas masas que están en mi tabla periódica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, por ejemplo, acá dice que acá hay un extracto en la tabla periódica del magnesio, aluminio, silicio y fósforo, ¿verdad? Y cada uno tiene debajo sus masas atómicas. Entonces, fíjense que dice que la masa atómica siempre va a ser el número más grande, ¿ok? Hay dos números, siempre el más grande va a ser la masa atómica. Y dice, entonces, si quiero ver la masa atómica del magnesio, aquí está, el magnesio sería 24.3, ¿ok? Y la masa molar, esa es la masa del átomo, pero la masa molar, si yo la quiero expresar, es este mismo número, pero la unidad me va a cambiar, ¿ok? Masa, los gramos que hay en un mol, entonces sería 24 gramos por cada mol. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mol de magnesio hay 24 gramos. Del silicio, 28,1 gramos mol, quiere decir que por cada mol de silicio hay 28 gramos. Por cada mol de aluminio hay 27 gramos y por cada mol de fósforo hay 31 gramos. Entonces, así nosotros leemos la masa molar de los elementos químicos en la tabla periódica. Ahora,
Si yo tengo una molécula que está formada por varios átomos, ¿cómo lo puedo calcular? Simplemente agarro cuánto me pesa un átomo de ellos y lo multiplico por la cantidad de átomos que tenga. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá el ejemplo de cómo calcularla cuando tengo varias moléculas formadas por el mismo átomo. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir. Bien. ¿Qué ejemplo es el que les estoy enseñando? Resulta que yo puedo tener, por ejemplo, una molécula y esa molécula puede estar formada por ejemplo, un átomo de oxígeno y eso unido a dos átomos diferentes. ¿Ok? Suponiendo que este sea hidrógeno, este también sea hidrógeno y este sea oxígeno. Tengo una molécula formada por elementos químicos diferentes. Tengo al hidrógeno y tengo al oxígeno, pero a veces resulta que si tengo moléculas formadas por los mismos elementos químicos, ¿ok? Como por ejemplo, tengo una molécula formada por puro hidrógeno. ¿Bien? Entonces, estas moléculas se llaman moléculas monoatómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el mismo elemento químico, pero tengo varios de ellos. Si yo escribo la fórmula de este señor, es como escribir esto que está acá. Esta es mi molécula. Cuando tengo más de un átomo, yo hablo de moléculas. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera saber cuánto pesa quiero saber cuánto pesa un átomo de hidrógeno, yo me voy a ir a mi tabla periódica, pero si yo no tengo solamente un átomo, sino que tengo una molécula completa, yo necesito saber la fórmula de esa molécula, que es esta que está acá, y quiero saber, puedo calcular la masa de todas las moléculas, simplemente multiplico la masa de una de ellos por la cantidad de átomos que tenga, ¿ok? Entonces, de esa forma es que se calcula. Fíjense, acá está. Vamos a calcular, estas son puras moléculas que están formadas por el mismo átomo. Fíjense acá. Tengo 2 átomos de flúor, aquí tengo 6 átomos de azufre, y el tercer ejemplo tengo 4 átomos de fósforo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Primero, ¿qué debemos hacer? Vamos a buscar en la tabla periódica la masa atómica, ¿ok? De ese elemento químico, en este caso del flúor. Entonces, una vez que yo tengo la masa atómica del flúor, yo la voy a multiplicar por la cantidad de átomos que tenga. ¿Quién me dice cuáles son los átomos? Este numerito que está aquí abajito me indica cuántos átomos tengo de esa molécula. Entonces, yo voy a escribir el símbolo químico, ¿ok? En este caso es el flúor. Entonces, ¿qué voy a escribir yo? Veo cuántos átomos tengo, ya sé que tengo 2 átomos, entonces yo escribo mi cantidad de átomos, ¿ok? Y esa la voy a multiplicar por la masa atómica que conseguí en mi tabla periódica. Entonces sería por 19, ¿ya? Entonces, como no tengo más elementos químicos, simplemente hacemos la multiplicación, ¿ok? Y ese resultado va a ser cuánto me va a pesar un mol de esa molécula. Quiere decir que un mol, déjame borrar acá, quiere decir que un mol de flúor pesa 38 gramos. ¿Ok? Eso es lo que me indica a mí esos resultados. Ahora, vamos con este ejemplo que está aquí. Tengo 6 átomos de azufre. La letra S es el símbolo químico del azufre. Entonces, ¿qué voy a hacer si quiero saber? Bueno, voy a multiplicar, escribo cuál es mi elemento químico, escribo la cantidad de átomos, que son 6, y lo multiplico por la masa atómica, cuánto me pesa uno de azufre. Entonces, acá hacemos la multiplicación y esto nos va a dar como resultado cuántos gramos hay en un mol de toda esa molécula de azufre. ¿Ok? Esto es lo mismo que es como si yo tuviera un átomo de azufre unido a otro átomo, unido a otro,
Tengo 6 átomos de azufre unidos y todas ellas me forman una molécula. Es lo mismo que tener esto que está acá. Entonces yo escribo cuál es el símbolo químico del elemento y cuántos de ellos tengo. Entonces, si yo quiero saber la masa de toda esa molécula, ¿qué hago? Multiplico cuántos tengo de él por su masa individual. ¿Ok? Lo último, el último ejemplo que tengo acá. ¿Ok? Tengo 4 átomos de fósforo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, escribo cuál es mi elemento químico. Tengo 4 átomos. Lo multiplico por la masa que conseguí en la tabla periódica del fósforo. ¿Ok? Y multiplicamos. Bien, 124 gramos mol. Quiere decir que en un mol de esta molécula de fósforo hay 120, o pesa 124 gramos. ¿Ok? ¿Se entendió cómo se calcula la masa molar cuando tengo moléculas formadas por el mismo elemento químico? ¿Alguna pregunta, duda o consulta? No, mi se entendió. Súper. Entonces, ahora vamos a hacer el ejemplo cuando yo tengo moléculas formadas por diferentes elementos químicos. Por ejemplo, acá tengo el tetrahidruro de boro, este señor que está acá. Ya, déjenme colocar acá. Bien, acá este que está aquí. Resulta que este señor está formado por un átomo de boro y ese átomo de boro está unido a 4 hidrógenos. ¿Ok? Esta sería como la molécula del tetrahidruro de boro. Asumiendo que el del medio es el boro y tengo 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Si yo quiero saber cuánto pesa toda esta molécula, ¿cómo lo puedo hacer? Hay una serie de pasos que nosotros podemos hacer para poder llegar a calcularlos. Paso número 1, yo voy a escribir uno debajo del otro los elementos químicos que tiene esa fórmula que está ahí. Cuando ustedes necesiten calcular la masa de una molécula, siempre necesitan saber qué elementos químicos tiene o necesitan saber la fórmula para ver qué elementos químicos tiene esa molécula. En este caso, tiene boro, que está simbolizado con la letra B, y tiene hidrógeno. Son los únicos 2 elementos químicos que tiene. ¿Ok? Los anoto uno debajo del otro. Luego, ¿qué voy a escribir? La cantidad de átomos que tiene cada uno. ¿Quién me dice los átomos? Fíjense, los numeritos que vemos acá abajito, este 4 que está al lado del hidrógeno me dice cuántos hidrógenos tengo. Y el boro, recuerden que cuando no aparece el numerito del lado, asumimos que es 1. Entonces tengo un átomo de boro y 4 de hidrógeno. Entonces, una vez que yo escribo, paso 1, escribo los elementos. Luego escribo cuántos átomos de cada uno tengo. Tengo un átomo de boro y tengo 4 átomos de hidrógeno. Luego eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Por las masas atómicas de cada uno. ¿Dónde consigo yo eso? En la tabla periódica yo ubico, acá está, la masa atómica del boro, la pueden ubicar ustedes si la quieren comprobar, la del boro, y esta es la masa atómica del hidrógeno. Bien, eso se obtuvo de la tabla periódica. Entonces, esos 2 valores sería la masa atómica del boro, multiplico la cantidad de átomos del boro por la masa atómica, perdón, por la masa atómica del boro, que serían 10,8. Eso me va a dar un resultado. Y lo mismo hago con el hidrógeno, la cantidad de átomos multiplicada por su masa atómica, que es 1, ¿ok? Nos va a dar un resultado. Entonces, 1 por 10,8 nos va a dar 10,8. Y 4 por 1 nos va a dar 4, ¿ok? Luego que hacemos eso, el paso final es sumar, ¿ok? Entonces, sumamos todos los resultados. 10,8 más 4 nos va a dar 14,8 y la unidad es gramos mol, ¿ok? Déjame escribirlo un poquito mejor. 14,8, voy a colocar la unidad aquí para que no me afecte el otro cuadrito. ¿Qué quiere decir esto? Que un mol de tetrahidruro de boro pesa 14,8 gramos, ¿ok? Y este sería el resultado de la masa molar de este señor que está aquí. Vamos con el siguiente. La siguiente fórmula tiene
es esta que está acá, tiene 6 átomos de carbono. Bien, fíjense, déjame borrar aquí. ¿Qué tengo? Tengo al carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Son los 3 elementos químicos que tengo. Entonces, repito, cuando le manden a buscar la masa molar de cualquier fórmula, de cualquier molécula, ustedes necesitan primero tener la fórmula química. Cuando yo observo mi fórmula química, que debo ver qué elementos químicos hay. Por eso ahí ustedes deben diferenciar. Fíjense acá el caso de al lado, la N con la N con la A es un solo elemento. Por eso yo les hago la diferencia de que cuando tengo 2 letras unidas y unas mayúsculas y unas minúsculas, ahí eso es un solo elemento químico. ¿Okay? Yo les he dicho, no es igual escribir la C con la O grande que la C mayúscula con la O minúscula, porque uno es el carbono y el otro es el hidrógeno, pero si yo veo la C con la O minúscula, este es el cobalto. Entonces, pendiente con ese tipo de detalles. Sería bueno que ustedes se echen una miradita de su tabla periódica, que ustedes conozcan. Creo que se me congeló la imagen, que ustedes conozcan cuáles son los símbolos de cada uno de los elementos químicos que están en la tabla periódica. Bien, entonces, fíjense acá. Vamos a hacer a calcular la masa molar de esta molécula que está acá. Tengo 6 átomos de carbono, 7 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. ¿De dónde saco esto? De los numeritos que vemos aquí, abajito, de cada elemento químico. De ahí uno saca cuántos átomos de cada elemento tienes. Entonces, una vez que ya tienes identificado qué elementos químicos tienes y cuántos de cada uno, los escribimos. Entonces tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir cuántos átomos de cada uno tengo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? Estos que están acá, tengo 6. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 7. Y el oxígeno, como no tiene número, aquí asumimos que es 1. Entonces tengo 1 átomo de oxígeno. Luego multiplicamos la cantidad de átomos de cada uno por las masas atómicas de cada uno, que las buscamos en nuestras tablas periódicas. Estos datos los buscamos en la tabla periódica. La masa atómica del carbono son 12 gramos mol. La masa atómica del hidrógeno es 1 gramo mol y la masa atómica del oxígeno son 16. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir multiplicando estos valores. Entonces, 6 por 12 serían 72. 7 por 1 son 7 y 16 por 1 son 16. ¿Ok? Paso final, una vez que tenemos los resultados de cada uno, sumamos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué sumo yo? Porque yo quiero saber la masa de toda la molécula, no quiero saber la masa solamente de uno de esos elementos. Por eso, nosotros tenemos que sumar al final todos los resultados. Cuando sumamos 72 más 7 más 16 nos va a dar 95 y la unidad, recuérdense que es gramo partida en mol. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 mol de toda esta molécula pesa 95 gramos. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir este resultado. Entonces, esta sería la masa molar de esta molécula que está acá. Estamos buscando las masas molares. Bien, vamos con la de al lado. Hidróxido de sodio. ¿Quién me dice qué elementos químicos tengo ahí? Alguien, por favor, que me ayude. Yo los voy escribiendo. ¿Qué elementos químicos tengo? A ver. Tiene sodio, oxígeno e hidrógeno. Perfecto. La N con la A es el sodio, tengo el oxígeno y tengo el hidrógeno. Ahora, ¿cuántos átomos tengo de cada uno? Recuérdense que cuando yo no veo el número, es uno de cada uno. Entonces aquí tengo uno de este y uno de este. Paso siguiente, multiplicamos cantidad de átomos por sus masas atómicas, que las encontramos en la tabla periódica. La masa atómica del sodio son 23, la masa atómica del oxígeno es 16 y la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces 23 por 1
me va a dar 23, 16 por 1 me va a dar 16 y 1 por 1 me va a dar 1. Paso final, sumamos todo, ¿ok? Esto nos va a dar 40. ¿40 qué? 40 gramos mol. Quiere decir que un mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer el último. Fíjense que la diferencia del último son las cantidades de átomos que tenemos de cada elemento químico, pero siempre tenemos que seguir los mismos pasos, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos? Identificamos qué elementos químicos tenemos acá. Tenemos al carbono, tenemos al hidrógeno, tenemos nitrógeno y tenemos al oxígeno. La cantidad de elementos químicos que tenga, igual la cantidad que sea, los anotamos uno debajo del otro. Luego anotamos cuántos átomos de cada uno. ¿Ok? En este caso tengo 21 átomos. Acá, 21 átomos de carbono, tengo 23 átomos de hidrógeno, tengo un átomo de nitrógeno y 5 átomos de oxígeno. Después, las cantidades de átomos de cada uno las multiplicamos por ¿quién? Por sus masas atómicas, que las encontramos en la tabla periódica. El carbono pesa 12 gramos, el hidrógeno pesa 1, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno 16. Multiplicamos cada uno, ¿ok? 21 por 12 nos va a dar 252. 23 por 1 nos va a dar 23, 14 por 1 nos va a dar 14, y 5 por 16 da 80. Paso final, sumamos todos estos resultados, y nos va a dar 252 más 23 más 14 más 80, nos va a dar 369 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que un mol, ¿ok? Un mol de toda esta molécula que está aquí pesa 369 gramos. ¿Bien? Esto, chicos, es la forma en cómo se calcula la masa molar cuando yo tengo moléculas formadas por distintos elementos químicos. ¿Ya? ¿Se entendió el paso a paso? Sí, sí se entendió. Ya. Hay un caso diferente, fíjense. Suponiendo, no sé si ustedes han visto, vamos a colocarle esta fórmula. Les voy a colocar una fórmula. El hidróxido de aluminio tiene la siguiente fórmula. AL OH y tiene un paréntesis y afuera hay un número. ¿Qué hacemos con estos casos? El número que está afuera me va a multiplicar a todos los átomos que estén solo dentro de mi paréntesis, ¿ok? Quiere decir que este 3 no me va a afectar para nada a todo lo que esté fuera de él, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando nosotros vayamos a escribir la cantidad de átomos, ahí tenemos que fijarnos solo los que estén, tenemos que diferenciarlos. Por ejemplo, tengo aluminio, tengo oxígeno y tengo hidrógeno. Aquí es donde tenemos que estar pendientes cuando escribamos los átomos. Este 3 no me multiplica él. Por eso aquí la cantidad que yo tenga es el número que aparece aquí, que no, como no tengo número es 1. La del oxígeno no es 1 porque está dentro de un paréntesis y dentro de ese paréntesis hay un número. Quiere decir que debo multiplicar 3 por 1 y la cantidad de átomos van a ser 3. Lo mismo que el hidrógeno, 3 por 1 y la cantidad de átomos van a ser 3. Lo demás sí es igual, se multiplica por las masas atómicas en la tabla periódica, los resultados los sumamos y listo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, otro caso. Tengo 20 carbonos, tengo HN2O6 y todo eso, tengo un 3 aquí y tengo un O por aquí. Se me congeló, voy a compartir nuevamente. Bien. Suponiendo que tengo esta molécula que les acabo de colocar. Estoy compartiendo acá nuevamente porque se me había congelado. Fíjense todo esto. Tengo
Tengo carbono, tengo hidrógeno, nitrógeno, tengo oxígeno repetido, y esto que está acá está dentro de un paréntesis con un número afuera. ¿Ok? Tenemos que fijarnos todos esos detalles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me piden calcular la masa atómica de toda esa molécula. El mismo paso, escribo todos los elementos químicos que tengo. Tengo carbono, tengo hidrógeno, tengo nitrógeno y tengo oxígeno. El oxígeno lo tengo repetido aquí y aquí, pero solo lo escribo una sola vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vayamos a calcular la cantidad de átomos, aquí debemos estar súper atentos. Este 3 me va a multiplicar a este 6, me va a multiplicar a este 2 y me va a multiplicar al 1 que está aquí. No tiene nada que ver con este 20. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos carbonos tengo en total? 20. Tengo 20 átomos de carbono. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 3 multiplicado por 1, voy a tener 3 hidrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 3 por 2, son 6 nitrógenos. Y el oxígeno tengo 6 por 3, tengo 18. Más 1 que tengo aquí afuera, pendiente con eso, aquí sumo total 19. ¿Ok? No importa que este oxígeno esté repetido por fuera, simplemente cuando vayamos a calcular la cantidad de átomos, sumamos todos los que tengamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es sacando cuánto pesa toda esta molécula, y para yo llegar a saber cuánto me pesa toda esta molécula, primero debo estar atenta de cuántos átomos de cada uno tengo. Luego continúo mi proceso, multiplico cada cantidad de átomos por las masas atómicas de cada uno. Por ejemplo, el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 gramo mol, el nitrógeno pesa 14 gramos mol y el oxígeno 16. Multiplico, voy a obtener todos mis resultados, al final los sumo y consigo la masa de toda la molécula. Entonces, por eso les hago la aclaratoria de cuando veamos que tenemos un paréntesis como este y tengo un número afuera. Y el caso de cuando también tengo por ejemplo, hay fórmulas que usted puede ver el carbono aquí y también lo puede ver al final o en medio. Entonces, pendiente cuando nos toque calcular la cantidad de átomos, sumar donde esté todos los carbonos que yo tenga. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante que nosotros sepamos calcular la masa molar, porque después de esta masa molar nosotros vamos a aprender a calcular otras cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una fórmula, la masa molar también se puede calcular a través de una fórmula. La fórmula me dice que la masa molar, que se abrevia MM o PM, masa molar es igual a ¿quién? A la masa, si lo llevamos a una fórmula, la masa dividida en moles. Entonces, a veces en una ecuación, déjenme compartir porque no sé por qué se me queda pegado. Entonces, suponiendo, esta es mi fórmula. A veces a mí me dan los gramos, ¿ok? Me pueden dar cuántos gramos tengo yo de un compuesto, me dan la fórmula y me mandan a buscar los moles. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo despejar a los moles de acá, ¿ok? Debo despejar a este señor de esta fórmula. Entonces, la abreviación de esta fórmula, masa molar, es igual a ¿quién? La masa se abrevia con la M minúscula y los moles se abrevian con N minúscula. Entonces, si yo despejo los moles de acá, me va a quedar que mol es igual a la masa dividida en la masa molar. Entonces, si en el enunciado a mí me dan cuántos gramos tengo del elemento y me dan la fórmula química, con esa fórmula química yo puedo calcular la masa, divido esos dos valores y consigo lo que me están preguntando. Por eso se dice que a partir de la masa molar, a partir de cualquiera de estos datos, yo puedo llegar a conocer el tercero. Y para yo poder saber cuál es la masa molar, yo necesito saber la fórmula química, me voy a mi tabla periódica, consigo los datos y puedo tener este dato fácilmente. Entonces, la masa molar siempre va a ser clave cuando nosotros necesitamos calcular gramos o moles de cualquier compuesto químico. ¿Bien? Ahora, yo quiero que ustedes practiquen y me calculen cuánto es la masa molar del siguiente compuesto que yo les voy a colocar. ¿Ok?
Eso, quiero saber cuál es la masa molar de toda esta molécula. Ya, así que les voy a dar unos 2 minutitos para que lo puedan hacer. Quiero saber la masa molar de esta. Sí, les puedo dar como dato para que sea más fácil aquí arribita las masas atómicas de cada una. La masa atómica del nitrógeno es 14, la masa atómica del oxígeno es 16, la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del azufre es 32. Ok, ¿alguien pudo calcularlo? Si alguien tiene el resultado. Bien, si quieren comprobar, los resultados son 124 gramos mol. Quiere decir que un mol de toda esta molécula pesa 124 gramos. Este cálculo, chicos, si ustedes pueden inventarse fórmulas o quieren buscar una fórmula y quieren hacer el cálculo y comprobarlo después con el resultado que aparezca en internet, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es importante que reforcemos, porque esto va a ser un cálculo que tenemos que hacer rápido para calcular después otras cosas, porque los ejercicios que nos presentan en la PSU, no, la pregunta no va a ir directa a cuánto es la masa molar de esto, no, sino una pregunta indirecta en donde yo necesito primero llegar a la masa molar y con ese dato calcular otras cosas, ¿ok? Por eso en todas las PSU, en las PTU, al principio de la prueba les dan la tabla periódica con los datos de algunos elementos químicos, porque lo van a necesitar para ustedes calcular rápidamente un dato y llegar a lo demás. ¿Ok? Puede que en algún ejercicio le den entre paréntesis de una vez la masa molar, pero igual ustedes deben saber de dónde proviene ese numerito. Entonces, por eso yo les estoy reforzando este tema, porque ustedes, como les digo, se va a convertir en algo rutinario. Así que traten, por favor, de practicar lo más que puedan este calculito para que se nos haga mucho más sencillo cuando vayamos más adelante a calcular masas, ley de conservación de la masa. ¿La tabla periódica de dónde salían los moles? No, mi amor, los moles, la masa molar, ¿te refieres tú? Tienes dos numeritos, siempre el más grande son las masas molares. Cada cuadrito tiene un número arriba, que es el número atómico, y debajo del nombre está la masa atómica, ¿ok? La masa molar de cada elemento. Eso sí. La del nitrógeno es 14, la del, tenías ahí, hidrógeno es 1, la del oxígeno es 16 y la del azufre son 32. Bien. Así que eso, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Pudimos observar dentro de algunos cálculos básicos que veíamos anteriormente, el cálculo de la masa molar, que nos permite saber cuántos son los gramos de algunas moléculas que están formadas por el mismo elemento o por elementos diferentes. ¿Okay? Este cálculo nos va a ayudar a enlazarlo con otro tipo de
cálculos asociados a la estequiometría y en donde vamos a poder comprobar la ley de conservación de la masa más adelante. Así que eso es todo, chicos. Voy a parar la grabación.